El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral. Espacio Electoral. Adentrémonos con la información de gran interés para todos. Espacio Electoral al aire en Radio Universidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Espacio Electoral, este programa del Instituto Estatal Electoral que cada lunes y martes les traemos por el 106.9 FM de Radio Universidad, así como por nuestras diferentes plataformas del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Mi nombre es Rolando Nájera y es un gusto saludarles en este espacio electoral. Hoy tenemos un tema pues muy importante, tiene que ver con género y tiene que ver con el lenguaje y con cómo nos expresamos en esto que es el género, que es tan amplio, y se encuentra conmigo Marta González, quien es asesora de género, quien además ha estudiado este tema tan amplio y tan complejo, yo creo que pues durante toda su vida, ¿no? Y pues bueno, aquí está con nosotros. Bienvenida, Marta. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, el tema es un tema muy pues nuevo, pero no por eso deja de ser un tema muy importante de que vayamos como sociedad adquiriéndolo, apropiándonos de él. Así es. Y bueno, pues recientemente estuvo aquí con nosotros en el Instituto Estatal Electoral, donde todo el personal del instituto tomó un curso sobre lenguaje incluyente. Y pues bueno, me llama la atención cómo iniciaba este taller, ¿no? Que usted decía que pues no hay que explicarlo, no hay, porque a veces le buscamos muchas explicaciones a este lenguaje, que si por qué, que si está bien, que si no está bien, y pues ahí nos hacemos bolas, ¿no? Pero bueno, desde su punto de vista y desde el estudio que usted ha hecho en cuanto al lenguaje incluyente, ¿por qué hay que utilizarlo? Bueno, sí, iniciamos diciendo que el lenguaje incluyente es algo rebelde, es una acción rebelde, irreverente. ¿Por qué? Bueno, pues porque la Real Academia dicta lo contrario, ¿no? Entonces, pero también la misma Real Academia a lo largo de la historia, ¿verdad?, acepta palabras, porque las palabras se van haciendo tan comunes. El hecho de que la gente las vaya nombrando y nombrando, pues obliga de alguna manera a la Real Academia a que sean tomadas esas palabras. Así nos parece a quienes queremos y trabajamos por una sociedad igualitaria, nos parece que el lenguaje también es una parte importante en una cultura. Y decíamos, bueno, lo que no se habla, lo que no se dice, pues se invisibiliza. Sí existe, pero se hace invisible. Entonces, en esta cultura, las mujeres hemos estado muy invisibilizadas y el lenguaje pues no es algo diferente, ¿no? Ha contribuido también como parte de esa cultura a que no seamos nombradas. Entonces es muy común escuchar que digan hombre cuando quieran incluir también a mujeres, que digan niños, el Día del Niño, por ejemplo, cuando quieran incluir también a niñas. Y bueno, es importante ir haciendo estos cambios porque el pensamiento se retroalimenta del lenguaje, y el lenguaje a su vez también retroalimenta al pensamiento. Y decíamos, no solamente a veces es el pensamiento, el lenguaje, sino que también llega a ser una conducta, es decir, va más allá, hacia la acción. Y a esto nos referimos en que es importante porque en el momento que las personas se hacen conscientes de que hay y de que existe no nombrarnos a las mujeres, bueno, pues en ese sentido vamos primero a cambiar cada quien, ¿verdad? Primero en lo individual hacer esos tipos de cambio y luego en lo colectivo, en lo social, demandar
pedir. Y bueno, pues también decir que son leyes ya, al menos para la administración pública y bueno, pues el Instituto Estatal Electoral está tomando en cuenta y está caminando hacia retomar precisamente este mandato legal, ¿verdad? Que viene de una ley, la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y que además el Instituto Nacional Electoral también lo tiene ya como un protocolo. Y bueno, pues es importante porque es una forma de hacer visible lo que antes no era, que eran las mujeres. Es decir, dejar de centrar en esta cultura lo androcéntrico, lo masculino. Y ya sé, bueno, luego hay resistencias, ¿no? Y las mismas personas, las mismas mujeres pueden decir, no, pues eso no es tan importante. Si a mí me dicen buenos días todos, pues yo asumo que también a mí me están saludando. Y explicábamos cómo estas formas se van naturalizando de tal manera que ni siquiera nos incomoda. En la medida que las reflexionamos y las analizamos y le damos la importancia que esto tiene, en esa medida entonces sí vamos creando esa conciencia y entonces vamos demandando, ¿no? Diciendo, no, sí, es importante ser nombradas. Además, bueno, en ese camino de incluir a todas las personas en el lenguaje desde algo tan básico, ¿no? Como es el lenguaje, y bueno, ya de ahí se derivan todo lo demás. Y usted hablaba de que la Real Academia hay ciertas palabras que no acepta, ¿no? Pero también se puede hablar incluyentemente sin romper esas reglas. Así es. Hay que cambiar nada más el chip, ¿no? Ya hay que ser inteligentes y saber utilizar las palabras, y se pueden utilizar las palabras correctas, así como lo dicta la Real Academia. Así es. No hay invención. En este caso, ¿verdad? Del lenguaje incluyente, no hay una invención de palabras. Las palabras ya están ahí, ya fueron inventadas, ya están ahí. Y es nada más el uso adecuado de todas esas palabras en un lenguaje incluyente, en donde podamos referirnos, por ejemplo, en vez de decir Día del Niño, pues Día de la Niñez. No inventamos la palabra niñez, ahí está, y es nada más expresar un lenguaje incluyente. Es verdad, las lenguas no son discriminativas, no son. Las lenguas, los idiomas me refiero, pues, los idiomas son muy amplios, muy extensos. El español es uno de ellos. No necesitaríamos estar repitiendo las y los. En algunos casos, determinado lo que queremos expresar, valdría tal vez la pena, pero en muchos no. En muchos nuestro idioma tiene la posibilidad incluso de sin cambiar el contenido, cambiar todas las palabras y decir en un lenguaje incluyente lo que un lenguaje no incluyente no lo tomaba en cuenta. Y bueno, el no usar este lenguaje y el haber invisibilizado a las mujeres durante tanto tiempo, ¿ha tenido consecuencias? Sí, pues vivimos en una sociedad todavía muy machista, muy androcéntrica, decimos, ¿no? Centrado todo en análisis con respecto a lo masculino y no a lo femenino. Y claro que sí afecta, hay impactos, ¿no? Desde impactos a las personas, por ejemplo, ahorita cuando cuando se tiene muy naturalizado que aparentemente no hay ningún problema porque la persona asume que no está mal, que se siente nombrada, aún así hemos encontrado cómo las mujeres, estoy hablando en términos generales, han estado batallando mucho con el autoestima, por ejemplo. Y bueno, no es la única razón, ¿verdad? El lenguaje no incluyente que afecte o desequilibre la autoestima, pero sí abona. Entonces, el hecho de no ser nombradas, el hecho de no ser vistas, el hecho de no ser tomadas en cuenta, por supuesto, y usted puede ver cómo en los diferentes ámbitos de la vida,
la discriminación se da, esta es una más. Esta es una discriminación más. Si nos vamos al ámbito de lo político, ¿por qué se hizo la paridad? ¿Por qué se instituye la paridad? Pues porque hay una discriminación, ¿no? ¿Por qué se hacen acciones afirmativas en otros ámbitos? Pues porque existe la discriminación. Entonces, el lenguaje es una discriminación más. Es parte de una cultura que discrimina a lo femenino, que discrimina a las mujeres. Y a veces no nos damos cuenta y también puede ser una forma de violencia, ¿no? Porque ciertos términos son violentos. Así es, tenemos conceptos, por ejemplo, el concepto de violencia, en donde a mí me gusta mucho ese concepto de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, en donde nos dice sí cuál es actos en contra de, con intención de dañar, controlar y demás, pero agrega una palabra clave que es privaciones. A mí me parece que privar de los recursos, privar al no ser nombrada también es una violencia, exactamente. ¿Y cómo es que llegó el Estado mexicano a esto? A ya subirlo como ley, ¿no? ¿Cómo llegamos en el país a esto? Yo creo que aquí sí sería un reconocimiento muy amplio a los movimientos de mujeres, al feminismo, ¿verdad? Que ha logrado ir permeando en leyes estos mandatos. Finalmente tenemos una cuarta conferencia en 1995, en donde una de las esferas es precisamente instalar o crear los mecanismos para poder garantizar el avance de las mujeres. Los mecanismos fueron precisamente, pues, esta política pública, los institutos municipales, los institutos estatales, el Instituto Nacional, toda esta gama de las unidades de igualdad en dependencias, en la Cámara de Diputados y Diputadas, en el Senado. Entonces hacen precisamente una sinergia y me parece a mí que el movimiento de mujeres junto con compañeras y compañeros aliados, conscientes de la necesidad de hacer estos cambios, es que se han instalado, ¿no? Es que se ha logrado que se den estos cambios. Decimos cambios porque antes no había, como crear leyes, en este caso, como les decía, como a pesar de que desde hace ya años nuestra Constitución mandataba la igualdad, pues finalmente se han tenido que ir como creando también leyes en lo específico, porque el simple hecho de que la Constitución federal diga la igualdad no ha logrado cambios, ¿no? Entonces, no lo logra porque sabemos pues que la cultura es muy fuerte, los cambios sociales pues son cambios muy cualitativos que van caminando de manera muy lenta, por decir, ¿no? Y en general, usted que ha estudiado pues el género y que ha hecho este tipo de talleres en algunas instituciones, ¿cómo ha visto usted la resistencia en Chihuahua al lenguaje incluyente? Sí, hay mucha resistencia, y sobre todo, extrañamente, pero hay mucha resistencia también en gente joven que yo entiendo que por lo mismo joven ya vivieron un ambiente donde pudieron estudiar lo que quisieron, aunque bueno, ya al análisis fino veríamos si qué tanto fue realmente lo que quisieron, ¿no? O qué tanto fue una costumbre social, pero bueno, antes no se permitía el estudio para las mujeres, el trabajo estaba limitado, no todos los trabajos. Entonces ahorita esa gente joven pues ya tiene todo eso resuelto y no ve realmente o batalla mucho para analizar y reflexionar sobre la desigualdad, y yo creo que de ahí deriva esas resistencias, ¿no? Por un lado, y por otro lado, pues también como jóvenes a mí me queda muy claro que
que estas relaciones entre hombres y mujeres también se ven atravesadas, ¿no? Que tanto si yo me hago tan consciente de lo que está sucediendo y dónde voy a encontrar entonces a esa pareja que ando buscando, ¿no? También. Entonces, atraviesa por un sinnúmero de análisis, pero sí hay mucha resistencia a utilizar. Tenemos pues estas resistencias incluso porque de repente pareciera que somos muy exactos para la utilización de nuestro idioma, ¿no? Pareciera que ahora sí nos importa mucho lo que la Real Academia está diciendo. Y no es cierto, en la realidad y en lo cotidiano ni nos interesa tanto. Nada más deriva mucho de esta resistencia, ¿no? Y sí, pues es rebelde, es irreverente el lenguaje incluyente, si hay que traspasar esas normas a veces, esas reglas. Pero como bien decíamos ahorita, no es tanto, porque las palabras ya están ahí inventadas, es nada más acomodar para poder utilizar un lenguaje incluyente. Sí, y pues bueno, también paralelamente al lenguaje, pues están las desigualdades. Y le pregunto lo mismo, ¿no? En este tiempo que usted ha estudiado el género, ¿ha visto algún cambio en el trato a las mujeres? No sé cuánto tiempo tenga usted estudiando el género. Si se ha logrado 20. Al menos 20 años. ¿Sí se ha logrado un cambio en cuanto a derribar esas barreras de desigualdad que hay? Yo creo que sí, porque las leyes ahí están. Ya están elaboradas, ya están aprobadas, ya son vigentes. Ahí está ese marco legal, tanto internacional, nacional y estatal, incluso municipal, ¿no? Tenemos. Falta entonces como esa aplicación directa, esa implementación de lo que una ley puede mandatar a través de programas. Y a mí me queda muy claro que sí hay cambios, evidentemente, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, en estos talleres, el día de ayer, me decía alguien, pero es que ya vivimos la igualdad, ya. Pues no, tanto no, ¿verdad? Tanto cambio no todavía. Porque, por ejemplo, si logramos unir el concepto o esta situación que estaba sucediendo de tener en nuestro país 10 asesinatos en promedio diarios de mujeres, y en donde esos asesinatos son cometidos mayoritariamente por las parejas, esposos, exesposos, novios, exnovios, o sea, parejas o exparejas, y que matan precisamente por estas razones de género, porque las consideran sus mujeres y por algún motivo o alguna razón estas mujeres realmente accedieron a un derecho, al derecho a lo mejor de decidir ya no estar con ellos, de decidir trabajar, etcétera, etcétera, y eso de alguna manera a muchos hombres no les parece todavía, ¿no? Y no lo han resuelto, no lo han resuelto, y ahí están las cifras de 10 mujeres asesinadas, ¿no? Por manos que juraron quererlas, amarlas, protegerlas y demás, ¿no? Entonces, ese dato nos dice que estamos todavía muy lejos de lograr la igualdad, que a pesar de que tenemos leyes, a pesar de que tenemos programas de atención, y bueno, algo que sí yo lo demando cada vez que puedo es pongamos atención en los presupuestos. ¿Qué tanto presupuesto están ejerciéndose, asignándose para lograr estos cambios, ¿no? Y ahí sí vemos pues voluntades, ¿no? Y ahí sí vemos la poca voluntad, por decirlo de una forma, ¿no? Que ha habido. Y lo digo a nivel federal y a nivel estatal. A pesar de que el Estado de alguna manera tiene dentro de su decreto de egresos del presupuesto un artículo que mandata presupuesto para lograr la igualdad, aún así todavía faltaría definir pues una serie de cosas como indicadores, tener muy visibles las acciones
tener incluso los diagnósticos, ¿verdad? Para poder incidir en estas realidades. Entonces, pues yo le contestaría diciendo que nos falta todavía a pesar de que reconozco los avances, falta todavía. Hemos hecho como movimiento de mujeres esfuerzos muy grandes aquí en el estado. Hemos preparado y hemos firmado con los 3 poderes una declaratoria de las mujeres en donde en el ámbito pudiera ser del legislativo, pues está pendiente toda la armonización de muchas de las leyes con respecto a derechos humanos. En el ámbito de lo judicial, pues ahí vamos caminando. A mí me parece que es uno de los ámbitos en donde más se ha ido avanzando, porque no había nada tampoco. O sea, también cualquier avance pues lo ve uno muy grande, ¿no? Y en el ámbito ejecutivo realmente nos falta muchísimo por avanzar. Sí, ahorita incluso no se sostuvo el asunto de tener paridad en el gabinete, por ejemplo, ¿no? Que finalmente uno dice, eso no es tanto, no, sí es porque era un acuerdo. Era un acuerdo, es algo que se necesita. El imaginario colectivo necesita ver a las mujeres en estos espacios de poder y verlos así, de una manera paritaria. Si no fuera importante, pues entonces tampoco sería importante la paridad, ¿verdad? Y la paridad ya vemos cómo ha tomado tanta importancia que incluso por esta cultura que tenemos, pues se ha estrellado contra mucha violencia política hacia las mujeres también. Entonces yo le contesto dando todos estos ejemplos, diciendo, no es fácil, los cambios ahí van, se dan en un ámbito y luego en otro no, y luego en otro avanzamos y en otro vamos para atrás, etcétera. Y hablar de género y hablar de lenguaje incluyente, pues hay que hablar de feminismo, una palabra que nos sigue dando miedo, ¿no? A la sociedad, a hombres y mujeres. Sí, claro. Y pues bueno, a veces no entendemos qué es el feminismo realmente, ¿no? Y pues bueno, usted díganos, ¿qué es feminismo? ¿Qué no es feminismo? ¿O qué son los feminismos, no? Porque son muchas variantes. Sí, pues el feminismo es una corriente filosófica, donde dependiendo de qué sectores, por ejemplo, hay mujeres que viven un feminismo en el ámbito de lo ambiental, por ejemplo, en la ecología, y existe entonces toda una corriente de feminismo ecológico, ¿no? En donde hay sustentos teóricos y etcétera. Un feminismo que viven las mujeres indígenas, ¿sí? Las mujeres de los ámbitos rurales. Y bueno, el feminismo ya como corriente filosófica, lo que engloba en sí la teoría es la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida y en todas las responsabilidades, ¿no? En todo el acceso a los derechos y en las responsabilidades también. Y bien dice usted, pues no lo entienden hombres y mujeres, ¿no? Pero no lo entiende pues porque ¿quién lo explica? ¿Quién? O sea, no tenemos ninguna carrera que en su currícula agregue, por ejemplo, este tipo de materias. No tenemos en una educación básica que les estén explicando a los niños y a las niñas qué es el género, qué es el sexo, qué es un sistema, ¿verdad? ¿Qué es la teoría de género? Entonces, pues bueno, no lo conocen y sí lo prejuician, eso sí, prejuician, y lo que no es feminismo es querer ser más que los hombres, que es lo que constantemente yo escucho, ¿no? No, pero luego, ¿qué va a pasar? Porque ahorita muchas acciones son a favor de las mujeres y va a llegar el momento en que los hombres se queden entonces en este lugar de discriminación o de desventaja que ahorita prevalecen las mujeres. Yo creo que no, yo creo que son miedos. De miedos a esos cambios sociales, ¿verdad? Primero, pues porque así aprendimos, así nos enseñaron, y cambiar significa esfuerzos dobles. Pero lo que no es feminismo es no es querer la supremacía de las mujeres por encima de los hombres. Es querer lograr llegar a la igualdad,
porque en el feminismo se sustenta precisamente el desarrollo, se sustenta y no solamente abarcaría esos cambios en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, sino también esas relaciones que hacemos como humanidad con la naturaleza, ese tipo de instituciones que estamos creando, que hemos creado, obedecen a un sistema dado. Entonces queremos cambiar todo ese sistema, todo ese orden social. Claro, hay resistencias a eso, resistencias de no saber qué es, resistencias porque tengo muchos mitos y estereotipos, pero también nos queda muy claro que las resistencias mayores son precisamente de los grupos de poder económico y político, religioso también, que no les conviene ningún cambio de orden social. No les conviene. Uh-huh. Cambiar este orden social implicaría tal vez la caída de tantas ventajas, sobre todo económicas, que se han tenido. Entonces, pues no nomás estamos enfrentando quienes queremos hacer estos cambios a estas relaciones entre hombres y mujeres. Estas son como las consecuencias de todo un sistema, de toda una cultura, de toda esta cultura que se le llama patriarcal. Pues yo le agradezco mucho que haya venido a compartirnos su conocimiento y esperemos que regrese a este programa. Y pues bueno, hay mucho para reflexionar sobre este tema y pues nos vamos con esa tarea y esperemos que quienes nos ven y nos escuchan también se vayan con esta tarea, ¿no? Muchas gracias. Mi nombre es Rolando Nájera y es un gusto haber estado con ustedes en Espacio Electoral. Hasta la próxima. Esto fue Espacio Electoral. Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Los esperamos en la próxima emisión por esta frecuencia universal.